Hola, buenos días, soy Jaume Farrerons y hoy es el 30 de junio de 2023. En este vídeo voy a desarrollar un aspecto esencial de mi revisión del 11M, que es la trama de encubrimiento. En un vídeo anterior a este me ocupé de la trama perpetradora y abundé en información sobre la unidad especial P2OG, una unidad militar estadounidense dedicada explícita y especialmente a atentados de falsa bandera, lo cual está perfectamente documentado. Pero hoy, a pesar de que desde ese vídeo he acumulado más información al respecto, hoy me quiero centrar única y exclusivamente en la trama de encubrimiento, y en un vídeo posterior volveremos a la trama perpetradora y ampliaremos la información, cosa que irá precedida de la publicación del correspondiente artículo en Carrera Marca, porque en un tema tan delicado es importante poder acreditarlo todo, y esto supone el texto escrito con los enlaces, las fotos, etcétera, etcétera. Así pues, nos centraremos hoy en la trama de encubrimiento, y voy a recordarles que ayer se realizó un directo en el que participó, un directo de Aquí la Voz de Europa, con Miguel Blasco como coordinador y moderador, y en el que participaron Michael Bohr, que defiende la teoría del golpe de Estado, en lo que yo he podido comprender de lo que él explica, y pirata prófugo de Terra Ignota. Tengo que decir que ese debate de ayer fue muy bronco. Ustedes mismos lo pueden ver. Terra Ignota ya salió desde el minuto cero lanzando ataques personales, porque en el vídeo que precedió a este, en Aquí la Voz de Europa, salió bastante trasquilado y hoy tenía que hacer la remontada. O sea que salieron en tromba los de Terra Ignota, bueno, en concreto él, que es el ideólogo, a hacer un marcaje muy sucio a todas mis jugadas, a fin de evitar que este partido de vuelta se convirtiera en otra goleada. Hasta cierto punto lo consiguió, porque cuando alguien quiere jugar sucio, nadie se lo puede impedir, ¿no? Y entonces mucho tiempo se perdió en discusiones irrelevantes, en las que él pues me acusaba sin fundamento, por ejemplo, de haber dicho que yo le había acusado a él de estar pagado por Aznar. Yo no he dicho esto nunca. Lo que he dicho es que Terra Ignota desarrolla un trabajo que beneficia al PP, pero yo jamás he dicho que él cobre de Aznar. Le pedí que probara lo que decía, me dijo que él no tenía que probar nada, ya lo verán ustedes, porque después de este vídeo viene una copia del de ayer, y que él no tenía que probar nada y que bastaba con ver qué tipos de debate hacía yo en Twitter para demostrar, imagino, no dijo qué tipo de debates eran, pero ya daba a entender que yo insultaba a todo el mundo. Evidentemente esto es falso, no tiene argumentos y ha tenido que jugar sucio, porque no le quedaba otro remedio visto el resultado del debate anterior. Una de las teorías que ha utilizado para intentar desgastar mi hipótesis de la autoría de la OTAN ha sido defender el bulo de Villarejo, que atribuye el atentado a Francia. Yo no tuve tiempo ya, y además estábamos al final del debate, preferí no incidir ya más en el tema, preferí callarme. En varias ocasiones me callé por cuestión de tiempo y de organización del debate, pero eso no significa
que yo no tenga argumentos para rebatir eso. A ver, vamos a ir al argumento de Terra Ignota, porque me parece que refutando eso se refuta todo lo que es el juego pirotécnico de pirata prófugo, ¿no? Según este señor, el atentado lo podía haber hecho Francia, porque España opuso resistencia a la actitud de Francia y Alemania de oponerse a la guerra de Irak, a la segunda guerra de Irak. Es decir, que España se tenía, en vez de unirse al resto de los países europeos, sobre todo al eje franco-alemán, apoyó a Estados Unidos. Y esto lo pone como un ejemplo de que Aznar, pues de alguna manera desafió la política de la potencia ocupante, cuando es evidente que es todo lo contrario. Esto es lo que sostiene Terra Ignota, el principal ideólogo de Terra Ignota. O sea, que Aznar habría hecho algún pinito de soberanía española. ¿Y en qué consistió ese pinito? Pues no en sumarse al eje franco-alemán, que resistía las directrices de la potencia ocupante, sino en apoyar precisamente a la potencia ocupante. ¿Vale? Esto sería el mérito de Aznar. Es decir, cuando por una vez Europa, con el eje franco-alemán al frente, como es normal porque son las dos grandes potencias económica y militar, le plantan cara a Washington, el mérito patriótico es ir a Washington a lamerle el culo y diciendo: yo lamo el culo mejor que ellos. Y este es el Aznar patriótico que defienden los de Terra Ignota. Pero además es una estupidez pretender que Francia, por el hecho de que nosotros no nos sumamos a su política, digamos, de autonomía, porque soberanía es imposible, de cierta autonomía geoestratégica europea, en vez de eso les llevamos la contraria y intentamos ganar puntos ante el ocupante haciendo eso, lamiéndole el culo. Entonces Francia nos habría castigado con un atentado. Bueno, esto es delirante, y esta es la teoría de pirata prófugo Raúl de Terra Ignota. O sea que Francia nos montó el peor atentado de la historia de Europa porque no nos quisimos sumar a la línea predominante en la Unión Europea de no apoyar a Estados Unidos en la guerra de Irak. Y lo más cojonudo de todo el asunto, porque esto ya es de traca, es que Estados Unidos, teniendo como tiene los sistemas Echelon y Prince para detectar todo lo que pasa en la red y en las comunicaciones telefónicas, no se enteró de que Francia, un miembro de la OTAN, preparaba el mayor atentado de la historia de Europa. Y si se enteró, no nos avisó, a pesar de que España estaba enfrentándose a Francia y Alemania por apoyar a Estados Unidos no nos informa de que están preparando un atentado y lo consiente, y luego no lo denuncia. Y esta es la tesis de pirata prófugo Terra Ignota, señores. Vayamos planteándonos qué es Terra Ignota, porque yo no he acusado a pirata prófugo de que sea pagado por Aznar, pero al final va a resultar que este señor, una cosa está clara, utiliza el 11M para hacer publicidad del PP y sobre todo de la figura de Aznar. Eso está clarísimo. Pretenden que ellos no defienden ninguna interpretación del 11M, sino que se limitan a exponer los hechos, como se pudieran exponer los hechos sin interpretaciones. Y esto es una mentira como una catedral, porque si uno ve la serie de Terra Ignota, la serie de documentales sobre el 11M, en el primer documental que hacen, no digo que sea el capítulo 1, el primero de todos, donde explican, digamos, su marco interpretativo, está claro que están apoyando la teoría del cambio de régimen, de que España iba bien,
con Aznar, y entonces el atentado fue un giro que el PSOE o las fuerzas malévolas de no sé qué fuerzas, pero bueno, ya sabemos un poco por dónde va la cosa, darían un giro y habría que explicar el atentado en clave estrictamente nacional, en perjuicio del PP y de la figura de Aznar, que por cierto no se presentaba a las elecciones, y este marco interpretativo, según Pirata Prófugo, no sería una hipótesis. No sería una hipótesis, porque él no defiende ninguna hipótesis. Pues claro que sí, cada vez que usted mira el documental de Terra Ignota, le están enviando un mensaje: PP bueno, PSOE malo, y se está utilizando el atentado del 11M para hacer propaganda política partidista. Y esta es la realidad, con todos los méritos que pueda tener el documental, porque los tiene. La interferencia de esta hipótesis interpretativa en la línea de Luis del Pino es una cosa clarísima, y de López Bru es tan fuerte que elementos fundamentales de lo que es el atentado pues son simplemente pasados por alto. Por ejemplo, el papel de García Castaño, a García Castaño se lo nombra una vez, pero no se explica su papel esencial como persona que estuvo presente en todos los momentos clave del 11M. Según Pirata Prófugo, lo que hay que hacer es irse directamente al sumario, o sea, de una información que ya está filtrada por el juez del Olmo y por el juez Bermúdez, y basarse en lo que dice en el sumario, única y exclusivamente. Evidentemente el sumario hay que estudiarlo, pero antes cualquier investigador lo que hace, al menos en las universidades donde yo me he formado, es estudiar la bibliografía, y ahí estudias el sumario. O sea, es evidente, por ejemplo, que si usted lee el libro de López Bru, hay decenas de referencias al sumario. Ya estás investigando el sumario cuando investigas la bibliografía. En este sentido, el libro de López Bru es una recopilación de los argumentos que refutan la versión oficial basada en el sumario. En este aspecto, el libro de López Bru es excelente. Luego su hipótesis es delirante, su propia hipótesis alternativa a la versión oficial es delirante. Pero está claro que si tú te encaras desde el principio al sumario, donde hay miles y miles de datos, y no tienes una hipótesis interpretativa justificada, claro, no la que sea, como pretende que yo defiendo, otra vez vuelve a mentir, porque le repito una y otra vez a Pirata Prófugo que la hipótesis interpretativa que debe guiar la relevancia o irrelevancia de un dato cuando tú estás leyendo, por ejemplo, no solo, pero también el sumario, hay que contrastarla primero. ¿Y cómo se contrasta? No es la que a ti te gusta, no es la que quieres, no es una que tú... Hombre, lo puedes hacer así, pero entonces estás haciendo trampa, y yo lo que propongo precisamente es revisar toda la bibliografía, ver qué hipótesis de trabajo hay, y entonces elegir una, pero de forma justificada. Y él insiste en que no, aunque yo estoy defendiendo que debo ir con una hipótesis previa, no justificada, la que a mí me da la gana. Da igual que se lo dijera o se lo repitiera. Él, dale que te pego con que eso era mi planteamiento. Ya veréis que pone en mi boca cosas que yo no digo, y esto pues ha convertido el debate en algo bronco, que se ha mantenido dentro de una corrección mínima, pero es un debate que la presencia y el juego sucio de Pirata Prófugo han estropeado. Podía haber sido un debate mucho más productivo, pero se ha perdido el tiempo en acusaciones personales que él lanza contra mí sin ningún fundamento, pero no tenía otra cosa. O sea, un debate limpio, un debate sin zancadillas, sin juego sucio, lo tenía perdido. Y así yo no tuve tampoco demasiado tiempo para resumir lo que es la trama de encubrimiento, y es lo que voy a hacer aquí. Voy a exponerla con más detalle y no en el resumen
de 2 minutos, creo que fue, que pude hacer en el programa, y que hace pues que esa hipótesis pues quizá no se haya entendido muy bien. Bueno, después de esto paso ya a lo que es el meollo del asunto. Disculpen que vaya en camiseta, pero en Figueras hace mucho calor y he tenido que ponerme aquí un ventilador y voy en camiseta. No es mi costumbre, pero les ruego que me disculpen por ello, ¿no? Como saben, en la interpretación del 11M que estamos trabajando, ya lo hemos dicho en los artículos correspondientes, existen 3 tramas: la trama perpetradora, la trama de encubrimiento y la trama de intoxicación, que se refiere sobre todo a la intoxicación informativa. La trama perpetradora ya la hemos tocado, aunque la ampliaremos en otro vídeo. Es el atentado perpetrado por la unidad P2OG. La trama de encubrimiento tiene como finalidad destruir la escena del crimen y crear otra nueva, que será la base del juicio fraudulento. Y la trama intoxicadora empieza en el juicio mismo, de manera que el juicio y el sumario del juicio nunca puede ser una base exclusiva para interpretar el 11M, porque está toda la información ya filtrada, y lo que tenemos son, por ejemplo, declaraciones fraudulentas, falsas, de policías y de todas las agencias que han participado en ello. Pero la trama intoxicadora empieza allí y luego se extiende a lo que son los medios de comunicación, que han estado desde el principio intoxicando, de eso no cabe la menor duda, los intelectuales, los políticos, todos a coro, sustentando la versión oficial, que es un fraude, que es falsa, aunque Terra Ignota dice que no la puede descartar, que también podría ser verdadera. Imaginemos hasta dónde llega la impostura de Terra Ignota, perdón, no de Terra Ignota, de pirata prófugo, porque quizá dentro de Terra Ignota hay personas que aceptan la hipótesis OTAN y que no tienen la actitud marrullera en los debates del señor pirata prófugo Raúl. Pero la trama de intoxicación no se limita a esto, es también la que, lo expliqué ayer, provoca la aparición y provocará la aparición de una versión alternativa oficial que ya está preparada desde el principio, porque los que diseñan el atentado saben que van a tener una versión oficial que va a ser atacada, y entonces les interesa una versión con puntos débiles, o sea, una versión literalmente para idiotas y para sinvergüenzas, que es la versión oficial. Y en previsión de que surjan versiones críticas alternativas, ya dejaron una serie de señuelos. Todo lo relacionado con ETA son señuelos dejados por Aznar para apuntar las versiones alternativas en una determinada dirección, para extraviarlas, evidentemente, pero se dejan unos señuelos, y a partir de ahí un periódico del sistema, como es El Mundo, moverá lo que yo llamo la hipótesis alternativa oficial, o la versión alternativa oficial frente a la versión oficial. La pongo así, oficial. Y esta versión alternativa oficial es tan violenta en su represión y descrédito de los críticos, que se parece en este sentido a la versión oficial, ¿no? Y como expliqué ayer, solo hay que ver de qué manera trata la versión alternativa oficial a quienes discrepamos. Un ejemplo de cómo funciona la cosa es Carlos Sánchez de Roda, que me acusa a mí de estar a sueldo, y esto sí que lo puedo probar, lo tengo probado y está en el artículo que citaré como base de este vídeo y que ya se enlazó ayer. Me acusa de estar pagado por los que perpetraron el atentado para encubrir a los auténticos autores. Esto me lo dice Carlos Sánchez de Roda, el autor del libro de los trenes, y alguien que, según pirata prófugo, es el que más sabe, y que sabe más que todos nosotros juntos. Lo que quería decir es que sabe mucho más que tú, porque el ataque iba dirigido a mí, pero puso sabe más que todos nosotros juntos. ¿Y por qué? Porque lo dice él.
O sea, el señor pirata prófugo es el evaluador, el maestro que decide quién sabe y con qué autoridad. Ninguna, porque lo dice él. Evidentemente, ir a un debate con el argumento yo sé más, o este que es de mi línea sabe más, pues es una falacia, porque quien sabe más se ha de demostrar en el propio debate, y tú no puedes entrar en el debate con la premisa yo sé más o mi compinche sabe más. Y esto es lo que hizo Pirata Prófugo. Fue una de sus estrategias. La pretensión de que Sánchez de Roda sabe más significa que él se sabe el sumario, pero uno puede saberse el sumario y, como expliqué, tener una teoría completamente equivocada, aunque te sepas el sumario de memoria. Bien, dicho esto, pasamos a lo que es la trama de encubrimiento. No sea que me suceda lo mismo con el debate de ayer. La trama de encubrimiento es tan importante como la trama perpetradora. Y aquí tengo también que dar un aviso previo, y es que yo estoy, a raíz de que la sentencia del 11M no indica en ningún momento, no señala la autoría intelectual del 11M, ya eso ha quedado abierto, y condena a unos presuntos autores de la matanza que están muertos y que el Tribunal Supremo dijo que no podían ser condenados. Pues ¿qué nos queda de esa sentencia? Nos queda Jamal Zougam y poco más, pero Jamal Zougam ha sido condenado con unas pruebas tan débiles que estamos al borde de la prevaricación, unos testimonios que no se aguantan, y el hecho de que él vendiera unas tarjetas, ¿no?, de teléfono. No hay ninguna prueba sólida que supere lo que en derecho se llama indubio pro reo, o sea, una duda razonable sobre la inocencia de la persona acusada, en la que prevalece, si no hay pruebas suficientemente sólidas contra ella, la presunción de inocencia. Y ante la duda, indubio pro reo. Ante una duda razonable de que esa persona, y hay infinidad de dudas razonables que acreditan la aplicación del indubio pro reo y una debilidad abrumadora de las pruebas, resulta que el único condenado por el atentado, que al final, después con la revisión que hizo el Supremo de la sentencia en primera instancia, pues resulta que se quedaría todo este proceso judicial sin nada, cero, con lo cual debo decir que todos los ciudadanos españoles o los que quieran investigar sobre un hecho están en su derecho, sobre un hecho de esta trascendencia, quiero decir, están en su derecho de investigarlo, siempre y cuando quede claro que yo todas las afirmaciones que haré se basan en indicios y en fuentes abiertas. Las pruebas, la condena, la acusación y los delitos los ha de establecer un juez. Yo me limito a desarrollar aquí una hipótesis interpretativa del 11M, y cuando haga referencia a personas concretas no estoy acusándolas de ningún delito, sino simplemente investigando. Pero para sacar a colación informaciones que salen de fuentes abiertas y argumentos que se derivan por razonamiento de esas fuentes abiertas, tengo que mencionar a ciertas personas, y eso no significa que yo tenga ánimo de injuriarlas y mucho menos de calumniarlas imputándoles unos delitos que solo un juez puede fijar. Bien, hecha esta aclaración, digamos, de aviso legal, paso a desarrollar el tema. ¿Quiénes son los miembros de la trama de encubrimiento? A mi entender, los miembros de la trama de encubrimiento son, en primer lugar, todos aquellos que participaron en la destrucción de los trenes. Esto es el encubrimiento por excelencia. Luego, los que fabricaron pruebas falsas y los que buscaron a los cabezas de turco que luego serían sacrificados en Leganés.
yo no puedo afirmar si el asesinato de los supuestos terroristas en Leganés fue perpetrado por la trama perpetradora, por la unidad P2OG. Yo pienso que esa unidad podía estar ya después del atentado, ya podía haber salido de España por patas, evidentemente. También podría ser una subunidad más pequeña que quedó en España para asesinar a los cabezas de turco, o podría ser alguien de la trama de encubrimiento, porque a fin de cuentas la eliminación de los supuestos culpables para que no pudieran hablar y por lo tanto tampoco defenderse forma parte del encubrimiento. Sin embargo, es una operación militar. Ahí tengo dudas de quién lo hizo. Me refiero en concreto a lo de Leganés. Pero, dejando aparte esta duda y lo que es la eliminación de los trenes, donde el señor juez instructor Juan del Olmo representó un papel fundamental, porque es el que permitió, es el que tenía que haber protegido los trenes y permitió que se destruyeran, es la escena del crimen, era fundamental conservar eso y se apresuraron a eliminarlo con la complicidad criminal de Juan del Olmo. Y no dudo a quién hablar de complicidad criminal, y si quieren que me querellen. Pero después está quiénes fabricaron las pruebas. Yo aquí voy a hablar de los presuntos autores operativos. No digo que por encima, por ejemplo, del comisario Enrique García Castaño, el Gordo, no hubiera una dirección política. Pues claro que la tenía que haber, pero estoy hablando, cuando hablo del aparente cabecilla de la trama de encubrimiento, dejando al lado, al margen, lo de los trenes y el asesinato, el efectivo de las víctimas de Leganés, creo que es García Castaño. Es el cabecilla, pero el cabecilla operativo, no político. Si buscamos el cabecilla político, hay que ir más arriba, evidentemente. Entonces, ¿quién es García Castaño? Bueno, García Castaño está implicado en el caso Villarejo y ha reconocido que durante 40 años participó en operaciones ilegales al servicio de las cloacas del Estado español. 40 años, y dicho por él mismo, de operaciones especiales, que es lo que yo he denominado en otros lugares Gladio. O sea, estamos reconociendo la existencia de Gladio por parte de estas personas. Y aquí hay una relación entre Enrique García Castaño, alias el Gordo, y el excomisario Villarejo, que, como sabéis, tienen un juicio. Bueno, no uno, varios procesos. Y en uno de ellos está implicado García Castaño. Entonces, ¿qué ocurre? Para empezar, que García Castaño, en la bibliografía sobre el 11M, aparece como alguien que tiene una especial relación con las agencias de inteligencia norteamericanas, israelíes y sirias. Entonces, esto cuadra. Sobre García Castaño poco dice el documental de Terra Ignota, y el libro de López Bru menos, incluso llega a apartarlo como personaje relevante en toda la trama. O sea, prácticamente se le ignora. Y algo dice, ahora no recuerdo qué, para desanimar a quienes vayan por ahí. O sea, lo descarta López Bru. Cuando López Bru descarta algo, es porque es algo importante, puesto que todo su libro, en términos de interpretación alternativa, es uno de los fraudes más notorios y vergonzantes, hasta el ridículo, como demostré ayer con lo de la Gran Soflama, donde no tuve demasiadas réplicas, de todos los fraudes que hay en torno al 11M. Él es uno de ellos.
Entonces, ¿qué ocurre? Que el señor García Castaño, ya sabemos que tiene una especial relación con los servicios de inteligencia estadounidenses, israelíes y sirios, y además que está presente en todos los momentos clave de la construcción de la falsa acusación, del nuevo escenario del crimen que se produce después de la eliminación de la escena del crimen. Allí está él guiando hacia Jamal Zougam, como a partir de la mochila de Vallecas se llega a Jamal Zougam, y es García Castaño quien envía a investigar a sus hombres a los locutorios, y se llega finalmente a Jamal Zougam. Pero Jamal Zougam ha sido previamente incriminado por otra persona, que es Mausili Kalaji, que es el que ha diseñado, le ha vendido, el lote de tarjetas que servirá para incriminarlo. Cuidado, y Mausili Kalaji es un policía que ha trabajado para las agencias de inteligencia y posiblemente trabaja para el CNI. Mausili Kalaji es otro posible miembro de la trama de encubrimiento. Mausili Kalaji es el guardaespaldas del juez Garzón. La relación entre el juez Garzón y Enrique García Castaño está perfectamente acreditada. De hecho, el juez Garzón, que ahora ejerce de abogado, su despacho al menos, es el que defiende a Enrique García Castaño. Entonces, cuando dice que él no conoce en el juicio, cuando declara en el juicio que él no conoce a Mausili Kalaji, pues se nota mucho que está mintiendo. Es prácticamente imposible que no lo conozca si tenemos en cuenta que Mausili Kalaji está en el entorno del juez Garzón. ¿Y quién es el juez Garzón? Pues aquí tenemos otro hilo del que tirar, porque el juez Garzón en el libro de Bruno Cardeñosa aparece como el juez del FBI, y es el que monta auténticos procesos falsos contra supuestos terroristas en el momento en que Bush necesita hablar de terrorismo para justificar su guerra, ¿no? Y Garzón se presta a detenciones y a procesos que son absolutamente ridículos, impresentables, hasta el punto que se le llama el juez del FBI. Y Garzón vuelve a aparecer cuando tenemos el testimonio del confidente Cartagena, que dice que está intimidado por el juez Garzón, y que el juez Garzón pues le ha hecho decir cosas que él no quería decir, y que en el juicio se desdice de ellas, y justifica su actitud diciendo que estaba intimidado por el juez Garzón. Con lo cual ya tenemos a tres personajes de la presunta trama de encubrimiento. Pero hay más, porque resulta que Mausili Kalaji tiene a su exmujer Marisol en el momento en que se encuentra la Kangoo. Qué casualidad también, podría ser una casualidad, pero también es posible que la mujer tenga algo que ver con la trama de encubrimiento. Y también tiene a su hermana, la hermana de Mausili Kalaji, en el tema de traducciones del árabe, cuando hay unas grabaciones a el tunecino que son esenciales y que han desaparecido porque se dice que no había personal para la traducción, y al final pues desaparecieron esas grabaciones, cuando todo parece indicar que es que no desaparecieron porque no fueron traducidas o por azar, sino precisamente porque habían sido traducidas las grabaciones al tunecino. Esas grabaciones las podría tener Villarejo. Pues bien, la hermana de Mausili Kalaji es traductora de árabe.
tiene alguna relación con esas grabaciones que han desaparecido y que pondrían en evidencia la verdad del 11M, esas grabaciones que tiene seguramente el comisario Villarejo. Hay más que decir, y es que el comisario Villarejo grababa a todo el mundo y también grabó a Enrique García Castaño, su amigo del alma y compinche en la organización criminal Gladio por la que está procesado. Entonces la cuestión es que si grabó a García Castaño, en esas grabaciones junto con las del tunecino lo tenemos todo sobre el 11M y Villarejo lo guarda para extorsionar al Estado. Hay que decir respecto a la versión alternativa oficial, esa versión que ya se preparó cuando se diseñaron los atentados para desorientar a los críticos y llevarlos en una dirección equivocada, que esa versión ha sido durante años la de ETA, la de que fue ETA, pero esa versión con el tiempo se ha ido desgastando mucho, y entonces ¿quién se ha encargado de producir otra versión alternativa, que es la que defiende Terra Ignota, sin negar insinuaciones sobre la de ETA, pero cada vez que tú sacas la hipótesis OTAN te vienen con una otra hipótesis alternativa que ya he refutado antes, la de Francia y Marruecos. Pero ¿de dónde viene esa versión alternativa oficial B? Pues viene de Villarejo. ¿Y quién es Villarejo en todo este asunto? Pues Villarejo es quien, cuando la jueza Coro-Cilián, la primera jueza que de forma honesta quiere reabrir el caso del 11M, Villarejo es quien persigue en una auténtica operación Gladio a Coro-Cilián hasta volverla loca. Y es este mismo señor que ha tapado la boca a Coro-Cilián el que fabrica la versión alternativa oficial B, que es la de Francia y Marruecos, la que defiende Terra Ignota, o al menos Raúl. Todo esto da mucho que pensar, ¿no? Pues bien, el señor Villarejo podría tener, repito, esas grabaciones y ahí estaría la verdad del 11M. Y si se reabriera el caso del 11M para impedir su prescripción, habría que tener en cuenta varias cosas. Primero, que García Castaño ya ha reconocido en una comparecencia parlamentaria por el caso Villarejo que en su declaración ante el juez Bermúdez mintió porque él ante el juez Bermúdez dijo que eran operaciones, todas las del 11M eran operaciones autorizadas por el juez, y esto es falso. En su declaración ante la comisión parlamentaria por el caso Villarejo reconoce que él actuó sin autorización judicial y que gracias a eso impidió un desastre, otro atentado. Es una forma de justificar esa actuación. Pero si mintió ante el juez Bermúdez, ¿en qué más mintió? Pues hay muchos indicios de que toda la versión sobre el papel de García Castaño son bulos. La localización de Jamal Zougam, el piso de Leganés. Lo del piso de Leganés es abrumador porque resulta que, según García Castaño, él llegó a ese piso a través de un teléfono, que entró en una sala donde había montones de papeles, encontró casualmente un papel donde había un teléfono. A partir de ese teléfono llegó a una inmobiliaria que no era una inmobiliaria, que era una gestoría, que tenían un piso, para hacerle un favor lo habían puesto de alquiler, o sea que no era una inmobiliaria, y resulta que ese piso ese fue el camino por el que García Castaño llegó al piso de Leganés, cuando sabemos que el piso de Leganés era un piso de la policía, y estaba contiguo a otro piso donde vivía un policía con información y dedicado, aunque ya jubilado, a la lucha antiterrorista. Esto no puede ser casualidad. Pero además
se dice que esto lo encuentra, este piso lo localiza a las 12:30 del mediodía. Mientras que Díaz de Mera dice que toda la información sobre el piso Leganés la tiene, no puede existir antes de las 15 horas, porque si hubiera existido se la habrían comunicado a él. Estamos hablando de una diferencia de casi 3 horas. Si no se sabe hasta las 15 horas, según Díaz de Mera, dónde está el piso de Leganés, ¿por qué dice García Castaño que ya lo sabía a las 12:30? Pero hay algo todavía peor, y es que el confidente Cartagena es trasladado desde Almería a Madrid para llevarlo al piso de Leganés, donde querían meterlo para que muriera con el resto, y esto es a primeras horas de la mañana, con lo cual queda claro que el piso de Leganés ya estaba localizado y era un sitio donde los colocaron, y que García Castaño ha mentido sobre su versión del piso de Leganés, de cómo se localizó, ¿no?, que es uno de sus supuestos méritos. No hay tal mérito, porque ese piso ya sabían todos los policías dónde estaban, y el propio García Castaño evidentemente también. Y luego hay un tercer milagro del que habla Fernando Múgica en su artículo Esto huele a moritos, que lo he transcrito todo en el artículo que servirá de texto de referencia al presente vídeo. Este artículo de Fernando Múgica desmonta completamente la versión de García Castaño ante el juicio, y habla de 3 milagros, porque no solo hay el milagro de Jamal Zougam, sino el milagro de Parla. Hay el milagro de Jamal Zougam, cómo se encuentra Jamal Zougam, el milagro de Leganés, cómo se encuentra el piso de Leganés, y luego está el milagro de Parla, que es otra de las genialidades de García Castaño. Perdón, a ver, detenciones ilegales. Disculpen. La casualidad de Parla. Dice, la visión profesional de García Castaño no pudo ser más eficaz. Esto forma parte de un artículo que tenéis que leer enterito, y está transcrito en el texto de investigación de Carrera Marca, que estará en la descripción de este vídeo. La casualidad de Parla. La visión profesional de García Castaño no pudo ser más eficaz en aquellos días posteriores al 11M. No solo encontró la procedencia de la tarjeta de la mochila de Vallecas y la ubicación exacta del piso Leganés. Hay que ver que ayer Pirata Prófugo de Terra Ignota negó que García Castaño hubiera sido quien descubrió la procedencia de la tarjeta de la mochila de Vallecas, o sea, Jamal Zougam. Según Pirata Prófugo, Jamal Zougam fue incriminado porque tenía antecedentes judiciales de vinculación con el yihadismo, y esto es falso. Jamal Zougam fue incriminado a partir de las tarjetas. La tarjeta que le vendió Mausili Kalaki, el sirio, que ya hemos visto que es un policía, y luego la operación de García Castaño, que relaciona la tarjeta que se encuentra en la mochila con las que Jamal Zougam ha vendido, procedentes de Mausili Kalaki, de quien ya hemos hablado. Entonces, yo no creo que este señor Pirata Prófugo ignore los hechos. O sea, que es que en el directo de ayer mentía con total desparpajo, y negar que García Castaño fue el que llegó a Jamal Zougam a través de las tarjetas es negar que el cielo es azul. Pero él lo sostiene y pretende desautorizar a Fernando Múgica. O sea, que ya es el colmo de la soberbia, ¿no? Dice, no solo encontró la procedencia de la tarjeta de la mochila de Vallecas, García Castaño, y la ubicación exacta del piso de Leganés, sino que además supo dónde colocarse con sus hombres en la tarde de los suicidios. Era el encargado del apoyo operativo, así que se alejó todo lo que pudo de Leganés,
y del piso de los islamistas para situarse por casualidad, en la localidad de Parla. El milagro se produce de nuevo. Es en Parla donde aparece esa tarde el hermano de Abed Naví con Ja para decir que ha hablado con este por teléfono y que está dispuesto a inmolarse en un piso de Leganés en cuya puerta han acumulado explosivos. No está mal. 3 bingos seguidos en menos de 20 días. O sea, no son 3 bingos seguidos. Es que se estaba ya siguiendo un guión. García Castaño no descubre nada por sus méritos. Está aplicando un plan que es el de la trama de encubrimiento. Si algún día se quiere reabrir el caso del 11M, hay que sacar a la luz todas estas cuestiones y partiendo de un tema de nulidad al menos de esa parte, pero claro, es una parte tan esencial que barrería la versión oficial del 11M, a partir de una cuestión de nulidad, intentar llegar a impedir mediante una denuncia, acción judicial, la prescripción del 11M. Esto pasaría necesariamente por cuestionar la declaración de García Castaño, que actuó, aunque está ya prescrito el delito, habría actuado como un perjuro, habría engañado al tribunal del 11M, y a partir de aquí cuestionar toda su versión, y cuestionando toda su versión del 11M y su papel, su verdadero papel, aparecerá o puede aparecer la verdad del 11M. La trama de encubrimiento pues estaría formada en principio supuestamente por estas 5 personas, pero hay más, hay por encima, pues hay unos cargos políticos y al final llegamos al señor José María Aznar. Eso no cabe duda. Si esto ha sido un atentado de la OTAN, Aznar lo sabía, quizá no conocía los detalles de inteligencia, pero si algo demuestra el libro de López Bru es que los mandos policiales y el propio Aznar esperaban que algo iba a suceder, un atentado y una detención masiva se supone, según López Bru, de Tarras. Yo creo que no era esto, que ETA estaba infiltrada por agentes del CSIC o agentes de inteligencia españoles, también queda claro, y es evidente que todas esas detenciones, esas caravanas de la muerte, todo eso forma parte de los señuelos que se ponen para fabricar una versión alternativa oficial, pero claro, eso hay que hacerlo teniendo infiltrados dentro de ETA. Entonces, en todo caso, lo que queda claro, repito, es que Aznar y los altos mandos de la policía esperaban algo, y que el día que se cumplen los famosos 911 días de entre el 11S, con lo cual hay una relación cabalística, quédense con la palabra, entre el 11S y el 11M, no es el día 11 de marzo, sino el día 10. ¿Y qué ocurrió el día 10? El día 10 son las maniobras de la OTAN simulando un atentado terrorista yihadista con 200 muertos. ¿Cuántos muertos habrá? Pues si sumamos los de Leganés, si los de Leganés son 191, sumen los de Leganés y nos vamos a 200 muertos exactos. Algo que, claro, también puede ser casualidad. Pero si nos ponemos con las cábalas, lo que estaban esperando era este atentado, y es lo que creo yo. Aznar sabía que habría un atentado. Y por lo tanto, el hecho de que él preparara el terreno con una serie de pactos con Estados Unidos que permitían actuar desde el 2002, actuar a la CIA dentro de España sin ningún control judicial, y luego otro pacto donde autorizaba que una unidad especial dedicada a atentados de falsa bandera actuara también dentro de España sin ningún tipo de control de las autoridades ni del ejército español. Todo esto no es más que una preparación del terreno para un atentado que él sabía que se iba a producir y del que había que
alejar su figura mediante una serie de señuelos que apuntaran a ETA y lo presentaran a él como víctima, porque claro, no hay que olvidar que todo lo que sucede en el 11M ocurre bajo mandato de Aznar. O sea, Aznar está mandando cuando ocurre todo eso, todas las operaciones policiales, todos los encubrimientos. El bulo de pirata prófugo de que Aznar no mandaba nada forma parte de la versión alternativa oficial fraudulenta. El bulo de vender que Aznar es una víctima de todo esto forma parte de lo que ya se preparó y que promovió el mundo. O sea que, con lo dicho, me parece que también queda claro lo que es el relato de Terra Ignota, lo que es el relato de Pirata Prófugo, que forma parte, sin duda alguna, de la versión alternativa oficial fraudulenta fabricada por los propios perpetradores, por los autores intelectuales del 11M, para encaminar a los críticos de la versión oficial en una dirección equivocada, que luego se ha ampliado con las teorías sobre Francia y Marruecos, y que debe ser rechazada tanto o más que la versión oficial, porque lo que hace es desarmar una vez más a la resistencia, llevarla a un callejón sin salida e impedir que algún día las fuerzas de resistencia y oposición nacional puedan descubrir a los traidores y llevarlos a juicio como reos de alta traición, que es lo que son. Contribuir a proteger a esos traidores es tan criminal como participar en la fabricación de la versión oficial, que es siempre la que más se ataca por parte de los críticos, sin darse cuenta de que las versiones alternativas son tan o más venenosas que la oficial en el sentido que acabo de explicar. Bien, para todos los detalles de este tema han de leerse el artículo de Carrer Lamarca, que enlazaré en la descripción, y se van ustedes al apartado donde habla de Villarejo Gladio y de la trama de encubrimiento. La primera parte se la pueden saltar porque ya se explicó en el vídeo anterior y se supone que ustedes ya se la han leído. Si no se la han leído, deberían leérsela, la que habla de la trama perpetradora. Pero la trama de encubrimiento es la segunda parte del artículo y empieza cuando se plantea la cuestión de Villarejo. Les recomiendo encarecidamente esa lectura, les agradezco su atención y tengan en cuenta que después de la publicación de este vídeo, y solo después, publicaremos una copia del debate de ayer. Si ustedes se ven este vídeo, cuando vean el del debate de ayer, entenderán cuál es el papel de Pirata Prófugo en la intoxicación de las fuerzas de resistencia y de oposición nacional en lo relativo al 11M. Muchas gracias y buenos días. Hasta la próxima.